¿Cómo se ve el panorama, Tomás? ¿Cómo se ve el panorama después del triunfo del PRM en las elecciones pasadas? Bueno, antes que nada, mis afectos, mis saludos a todos y a todas. Lo debería ser a todas, a Sí. todos. Los componentes de este, Como le parezca de mejor. este set. Como le parezca mejor. Bueno, lo que pasa es que algunas veces no solamente como te parezca, sino como está determinado que las damas primero, y entonces los caballeros después. Así es. Entonces, de manera que es un placer inmenso poder estar aquí junto a ustedes, con el ánimo de poder responder cualquier pregunta que tengan con relación al tema y respondo la primera. Sí. Pienso que todo lo que ha acontecido en la República Dominicana del 20 para acá es novedoso, muy novedoso. Es decir, Luis llega en una circunstancia en la cual muchos factores se juntaron para que Luis llegara. El cansancio con el PLD, la división del PLD y el tiempo. La propia pandemia pudo haber contribuido al cambio. Ahora ocurre que en estas elecciones Luis llega sobre la base de lo que ha sido su desempeño en el poder. Y la elección no pudo ser, yo digo que lo que tenemos algunos años de edad y pudimos ver lo que tienen más de 30 o 35 años, pongámoslo con edad y todo, pueden tener en la mente la certeza de que nunca había habido un proceso electoral como el recién pasado. Nunca. Es decir... ¿En qué sentido? Bueno, los niveles de confrontación eran mucho menores. Sí, claro. Los niveles de la distancia en todas las encuestas en que estaba el que está en segundo lugar, nunca lo colocó con posibilidad de poder... nunca hubo posibilidad de que hubiera una segunda vuelta, nunca la hubo, ni siquiera en los peores momentos. Y a eso también hay que añadir que la oposición no hizo lo que el ABC de la política dice. Porque ahí lo que se imponía era una unidad monolítica, dejando detrás los resabios, todas esas cosas. Eso no es tan fácil a veces. Bueno, pero... Usted lo vivió con Peña Gómez y Jacobo, usted sabe que eso no es tan fácil. No, nosotros fuimos lo que trazamos el camino de cómo dividirnos y de cómo cómo salir del poder. Sí. Y por eso quizá podemos en el análisis hablar con conocimiento de causa. En estas elecciones yo creo que ganó el pueblo dominicano, fundamentalmente por el proceso como tal, aunque la ciudadanía siempre ha tenido un proceso muy cauteloso, muy activo. Y hay un tema que me gustaría desde ahora aclarar. Aquí se habla de que hubo una gran abstinencia, una gran falta de participación. Yo creo que se ha mezclado una parte de lo que ocurrió en los Estados Unidos o en la diáspora, donde de alrededor de casi 1 millón de gente con posibilidad de votar, apenas votó un 10%. ¿Entiendes? Entonces, cuando usted lo mezcla con la totalidad, se dará cuenta que el porcentaje no es como se ha venido planteando. Don Tomás, usted hablaba dentro de su respuesta del hecho de que ustedes son los que pueden dar cátedras de cómo dividirse y cómo fragmentarse y que eso evidentemente los afectó durante muchos años. Estamos asistiendo ahora a un partido que como nunca antes, el PLD ganó en el 16 muy parecido, quizás un poquito más alto, pero como ustedes, como PRM, que viene del PRD, es un triunfo arrollador, que creo que no lo habían tenido antes en esta magnitud. ¿Cómo lograr que ese triunfo que ustedes han conseguido con un presidente que no se va a reelegir, y lo vive diciendo yo creo que sin necesidad, porque la Constitución se lo prohíbe, no habría que remarcarlo tanto, pero lo remarca, y con 8 o 9 ya sacando cabeza de que quieren ser precandidatos? ¿Cómo cuidar la salud de la unidad en el PRM en este escenario? Bueno, ahora tenemos la ventaja de que ya pasó la prueba de la unidad. Es decir, porque no crea que fue fácil tampoco conseguir la unidad. Han habido factores, hay gente que ha cambiado sustancialmente
Y por eso no me canso de darle mérito al expresidente Hipólito Mejía. Yo creo que es el político en la República Dominicana que con más certeza ha actuado admitiendo su derrota en cada instante. Lo hizo con Leonel antes de que se supiera el primer boletín. Lo hizo con Luis cuando perdió la primera vez de Luis, siendo Luis su candidato a vicepresidente en la ocasión anterior. En el 16 lo hizo de una vez y se vinculó de una vez. Y te recuerdan que hubieron algunos resabios de otros que, pero Hipólito no, que era el segundo líder. Y después en el 20 hace lo propio. Yo creo que al PRM le conviene muchísimo una larga vida de Hipólito Mejía. Es una especie de equilibrio. Los demás saben que hay 2 líderes en el PRM. Pueden haber 10 aspirantes, pero hay 2 líderes en el PRM. Y con el accionar de Luis yo tengo la certeza que quedará con suficiente respeto de la población en sentido general, pero sobre todo de la población PRMista, que le permitirá seguir siendo entonces el gran referee en todo lo que puede ocurrir en el PRM. Tomás, con la experiencia que tú tienes en términos de los escenarios políticos, apuntaba a José María Reyes hace un momentito, en el sentido de las reformas, ¿cuál iniciar primero? El gobierno ha dicho que hay 12 reformas pendientes en el país, a lo que se está sumando incluso un planteamiento de revisar para reestructurar la Estrategia Nacional de Desarrollo, con lo cual se suma una situación más. Las que más se han mencionado son las que tienen que ver con la reforma fiscal, la reforma constitucional, la reforma del Código Laboral, la reforma de la Seguridad Social, son las que más se han bailoteado. De todas estas, la constitucional y la fiscal. Y anotaba José María Reyes, con cierta astucia, que iniciar con la constitucional antes que la fiscal pudiera torpedear el proceso de reformas en la República Dominicana. ¿Correcto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el proceso de tener que reordenar el país en una segunda gestión del PRM con deficiencias en la primera gestión en determinados sectores, como el sector eléctrico, como el sector salud, como el sector educación, que no han llegado a concretar en la ilusión de lo que el PRM ha planteado, por decirlo así? ¿Cómo tú ves esta situación de ese proceso de reforma iniciando una nueva gestión del PRM? Mira, si uno lo ve como analista, Reyes tiene mucha razón. Ahora, si en el análisis tú tomas en cuenta que el presidente sobre el tema fundamental y el que más dificultades ha generado, que es el tema, ni siquiera el fiscal ha tenido más dificultad que el tema de modificar la Constitución de la República. Si tú lo ves desde el punto de vista de un presidente que tiene una concepción cerrada sobre un tema de que definitivamente no vuelve, esa es la primera batalla. Porque primero va la reforma, ratifica que va. Y él quiere procurar consenso y va a hacer todo lo posible por procurar consenso, pero ustedes saben que hay unas posiciones que están cerradas a ese consenso. Entonces el presidente ahí tiene la oportunidad de que esas reformas no dejen ninguna duda de que el presidente hablaba verdad. Una vez que él consiga eso, y todo el mundo sabe que si lo hace así es porque tiene esa certeza. Porque si tuviera cualquier otra intención, vamos a dejarla para después, porque hay reformas que hay que procurar un consenso real, como es el de la cuestión fiscal y después los temas que tú has mencionado. Pero Luis Abinader está consciente de que el comportamiento que tendrá el PRM con sus 29 senadores, 29, sí, con sus 29 senadores, porque aunque no son todos del PRM, son aliados. Sí, claro. ¿Entiendes? Teniendo como testigo a 3 senadores de la Fuerza del Pueblo que evidentemente
estarán en una actitud de hostilidad política, porque, como decía el presidente Luis Abinader ayer, es natural que se tenga duda, sobre todo cuando te tocó estar en el ejercicio de poder, tú hiciste todo lo contrario a lo que la gente pensaba, ¿entiendes? Ahora, Luis llega en una situación donde tiene una decisión que aquí entre nosotros, desde el punto de vista político, también es difícil de entender. Pero ese es Luis Abinader. Ese es Luis Abinader. Es decir, y yo creo que esa es la grandeza de tener a un presidente de su condición. Yo creo que eso se va a resolver y se va a resolver aplicando lo que la oposición va a llamar mayoría mecánica. Mire, pero ahí se van a hacer modificaciones, no solamente en ese plano. Por ejemplo, la gente ahora solamente habla de que pueden, pero señores, modificar la parte que tiene que ver con la forma en que se seleccione los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes de muchísimas cortes, porque no solamente será por la cuestión de la justicia, es sencillamente demostrarle al país que este presidente ahora quiere hacer, pero en función de Constitución de la República, lo que su intención le llevó a hacer en este primer periodo. Es decir, quitar todo tipo de duda de que las altas cortes tienen que estar integradas por gente no vinculada a las acciones políticas en la República Dominicana. Mire, Tomás, el temor de todo esto es que cuando se abre ese candado, no es a cerrarlo, se va a abrir el candado. Se va a abrir. No es a cerrarlo. Ya está cerrado. El candado está cerrado. Pero cuando usted abre ese candado, las cosas que se pueden entrar ahí son muchas de sectores importantes. Incluso desde fuera pueden venir interesados a meter algo a la Constitución. Que usted lo sabe. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? Yo decía ahorita, brevemente, ¿por qué no aprovechamos el asunto del transfugismo, pararlo ahí? El asunto de tanto reconocimiento de partidos y movimientos políticos que tienen harto al país, con los ciudadanos cogiendo su bolsillo para pagar impuestos y yo mantenerse. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece buena idea. Porque así como se fue el transfugismo claro, para el PRM, ahorita se van para el otro. Y eso es positivo. Eso es una actitud correcta. Es decir, yo creo que todo lo que se profundice para que la democracia siga siendo cada vez menos difícil. Perdón, Tomás, no es que los partidos pequeños hacen su papel y son necesarios en la democracia, pero aquí es un exceso de todo, que cada ciudadano que tiene un ombligo quiere hacer un partido para mantenerse de eso. Sí. Ahora, para que eso ocurra, habría que hacer otra modificación. ¿Y por qué? Vamos a aprovecharlo ahí. No, que habría que hacer otra modificación más de la que tú propones, porque esto de los partidos tiene fundamentalmente que ver con la traición que hicieron a José Francisco Peña Gómez, aquel pacto que hubo donde a Peña Gómez se le prometió un 45. Ajá. Un 45. Pero acuéntese ahí. Se está diciendo que existe la posibilidad de que el PRM insista en quitar el 50% más 1 para establecer el 45% con la diferencia de 10%, como se pactó en Palacio cuando Balaguer. Al abrir el candado se aprovecha mucho. Eso es real, porque usted lo menciona, es real eso. Ustedes están en eso. Yo sería partidario, pero yo no soy. ¿No se ha tratado? No, ni se ha tratado. Ni se ha tratado. Yo no he oído nada. Lo que pasa es que tengo que explicarte, porque tú has hecho propuestas interesantísimas. Pero si usted hace una propuesta y no modifique porcentajes, usted genera una situación de dificultad. Porque justamente esos partidos pequeñitos han tenido un crecimiento más enorme porque se necesita el 50 más 1. Sí. Y ocurre que históricamente... Sin ellos no se puede llegar ahí. Sin ellos no se puede llegar. Entonces... Es decir, que ellos son indispensables. Por eso te digo, para poder eliminar eso, con lo que yo estoy de acuerdo, habría que eliminar el porcentaje con que se llega a la mayoría. ¿Entiendes? ¿Eso usted lo ha pensado o lo ha conversado? No, eso lo he pensado yo. No se ha conversado. Nadie me ha comunicado eso. Y tampoco, no, pero eso se sabe que no. Yo todavía no tengo, yo puedo tener el deseo, pero todavía no estoy en ese nivel de definición. Entonces, hablemos de niveles. Usted ahora, la última. Perdón, Wendy. Entonces ahora, don Tomás, el presidente para su nueva
para sus nuevos 4 años, debe tomar en cuenta a las personas que le apoyaron, ¿no? Dentro de lo que está usted, entre otras tantas personas, tanto externos como propios del Partido Revolucionario Moderno. ¿Usted hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son sus...? No, porque todo el apoyo no. No Pero ponga Tomás en Mayobané eso. Ya, Mayobané está sorprendido, ¿no? Pero amor con todo amor el que se paga. apoya, pero así. o sea, ¿Cómo lo le va a apo- decir, presidente? Póngame No, por el no. hijo Jaque. Él no por lo va a ejemplo. decir porque tiene su expectativa. No, o sea, pero él Tiene tiene... Cualquiera le pediría eso. así. Él tiene una Cualquiera pues, lo Johanna, hace, dale. No, mire, déjeme decirle una No, cosa. pero usted entendió lo que Mayobané El no me dejó presidente- terminar, ¿verdad? Usted entendió El lo que presidente yo... dio una respuesta ayer Ajá. que hay que tomarla muy en ¿Qué cuenta. dijo el presidente? Que la facultad de designar De veras. es una materia intrínseca de la voluntad del presidente. Pero eso está claro, eso no es una mitad de discusión. Bueno, no, pero por si... Entonces, Sí, pero usted, este no es un asunto de donde yo quiera. claro, pero usted la El última vez, asunto de ver quién quiere es el presidente. Claro. El que tiene que querer es el El- presidente. pero usted la última vez que vino aquí nos habló de un movimiento que usted Sí. lidera. Poder para el pueblo. Movimiento Poder para el Pueblo, que yo puedo dar testimonio de que vi publicaciones de que el movimiento se trasladó al país entero. Enterito. Entonces, ¿cuál fue el Y al exterior trabajo? también. ¿Cuál fue el trabajo que ustedes hicieron? Háblenos del éxito de ese movimiento y eso tiene que ser compensado de alguna manera, porque no solamente está Tomás Hernández Alberto, hay un equipo con Tomás Hernández Alberto. Mire, Entonces, darle a usted no una puede, posición. usted no puede negar que es sobrina de Sicini. Bueno, pero que dígame usted. No, y el aporte que puede hacer. Hay un aporte que usted Claro. tiene que hacerle al país. Bueno, déjame decirte una cosa. El movimiento Poder para el Pueblo tiene una razón de ser. La razón fundamental era la reelección de Luis Abinader, que ni siquiera le decíamos que era reelección, sino continuidad. Sí. Porque la empezamos tan temprano que hablar de reelección lucía difícil. Claro. Nosotros contribuimos a que una buena parte de la membresía y de la dirección del PRM que estaba dada al diablo, digámoslo de esta manera, estaba dada al diablo por su no participación en las decisiones del gobierno. Es decir, siempre los partidos quieren tener una mayor participación y el presidente, por las razones que fuera, se vio obligado a que no fuera como se esperaba. Entonces, el trabajo de nosotros, salimos al aire para hacer que ese descontento, que inclusive provocó que en alguna ocasión ya había gente enfilándose a la fuerza del pueblo. Es decir, No me diga. sí. Nosotros lo detuvimos. Para detenerlo, evidentemente, que primero teníamos que tener confianza, generar confianza, de que en la próxima ocasión esto se va a mejorar. Exacto, prometerle que van a estar mejor luego de la victoria del presidente Luis Abinader. Claro, exactamente. Entonces, yo eso no me lo inventé. Eso se conversó en el más alto nivel. Pero ahora es una decisión. complicada la cosa, ¿entiendes? don Tomás, porque ¿cómo va a ser el presidente? O sea, con tantas personas que tiene pendiente, o sea, ¿cómo se va a hacer? O sea, el Estado da para tanto, o sea, el gobierno da, ¿puede el presidente cumplir con todos? Mire, el presidente ha demostrado sabiduría, ha demostrado tacto, ha demostrado que asimila experiencia. Es decir, además, nosotros también hicimos el trabajo de hacerle ver a los compañeros y a las compañeras de que al poder se llega no solamente con un empleo. ¿Entiendes? Que del poder se puede sacar beneficio para la gente. Lo primero es que las cosas que ha hecho el presidente, la ha hecho en beneficio de toda la gente y el PRM es parte de toda la gente. Yo le ponía el ejemplo de que si usted llega, una cosa que parece simple, a usted le da un problema de salud y de pronto usted va a unos cuantos hospitales y no puede llegar. Si usted tiene un médico en alto nivel amigo, eso se resuelve. Pero usted lo convenció a los compañeros. Sí. Claro, Tomás, porque en la práctica aquí lo que se No, ve y es otra cosa. difícil convencer estando en el poder, sin pero- nada. pero Y muy difícil, Tomás, hay muy que... difícil. Pero ustedes saben que si un compañero, usted sabe que hay un banco agrícola Sí. que tiene fórmula para... Si usted es agricultor, le prestan, pero si los compañeros suyos no son agricultores. Entonces, ¿Qué le va a prestar banco entonces usted le agrícola? da una parcela Ah. y ya se convierte en agricultor. Tomás,
Mire, el poder, si se quiere, genera una serie de condiciones que la gente... ¿Para qué quiere un compañero un empleo? Bueno, pero, para tener recursos. Para tener recursos. Bueno, pero se puede tener recursos si usted es ingenioso e inventa un pequeño negocio y la solidaridad, porque hay un banco de solidaridad, le da su primer... ¿entiendes? O sea, hay que ayudar. Hay muchos mecanismos. Si tiene un colmado, le busca un premio hablando de eso. Dice una bachata, eso da para todo, eso no se rompe. Dice una bachata, eso da para todo, eso no se rompe. Salvador sigue siendo Salvador. Tomás, toda la vida. Tomás, de repente, ustedes lograron dar un salto en términos del partidarismo en un comportamiento. Resolvieron la tara fundamental que impedía la continuidad en el poder cada vez que llegaban del PRD, ahora PRM, convertido en PRM, transformado en PRM. Lograron unificarse. No han pasado los 3 meses de la transición y de repente hay 21 contados. 21 contados. Y no se ha lanzado Tomás todavía. Y todavía no tenemos a Tomás, ni tenemos... Él siempre ha pedido la presidencia. Ni tenemos a Adolfo, o sea que ya, pero 21. ¿Cómo hacer para que no haya un desbordamiento desde Tomás, que está en los adentros y ha visto el proceso de la unificación, para que eso tome un cauce que corresponde, porque es democracia, todos tienen derecho porque es democracia, que no retrotraiga al PRM a lo que sucedía antes? Bueno, lo primero que ya esto no se puede comparar. Esto es verdad que el PRM es un PRD mejorado de manera fundamental. Pero además la experiencia demostró que si no hay unidad, no hay triunfo. Pero además los liderazgos que generaron esa sinergia de unidad ahora son más líderes que antes. Uno de ellos es el presidente de la República. Y lo será hasta el 16 de agosto del año 2028. Y el otro es Hipólito. Y el otro es Hipólito Mejía. Sí. Que ciertamente tenemos que pedirle a Dios que le dé una larga vida, porque es importantísima su permanencia, porque ya le dije, es el único que tiene demostrado que sabe. Sobre todo cuando una de las principales contendoras que se ve a futuro es su hija. Entonces su participación en equilibrio va a ser más importante todavía. Entonces también hay que ver que los que ahora están como postulantes, la mayor parte vivió en el PRD también y sabe la diferencia entre esto y aquello. ¿Entiendes? Además, un partido no se divide porque haya muchos aspirantes. No, se divide por el método con que se escogen los candidatos y el respeto que sienta cada quien por las decisiones que se toman en su organización. Exactamente. Y en eso se ha crecido un poquito. Mire, de manera que, Salvador. Tomás, mire, ahí no va a haber problema. Finalmente, Tomás, ¿cuántos votos creen ustedes que le aportaron al triunfo de Luis Abinader? Cuando hablo de ustedes, hablo de poder para el pueblo, que fue el movimiento que usted dirigió. Y además, una pregunta combinada. ¿Desde qué área del gobierno usted cree que pudiera aportar a ese gobierno de cambio, de transformación que ha planteado Abinader y que tendrá que retirarse en el 28 presentando resultados, que tendrá que contar con sus mejores hombres? Ahí irá Juancito Santos donde quiera, porque si no lo deja. ¿Quién es Juancito Santos? Sí. Primero, ¿cuánto te aportaron más o menos al triunfo? Bueno, déjame decirte, Rafael. No es fácil cuantificar. Sí, pero el impacto que tuvieron más o menos. Pero ya he dicho, había un sentimiento de una cantidad de gente de contenta que ya cuando se llegó a la situación habían cambiado de parecer. Y usted lo frenaron. Había generado claro. una esperanza. Es verdad. Entonces, había un discurso. Y yo estaba un poquito preocupado porque no veía que el presidente vinculaba el discurso de alguna manera u otra a lo que eran las propuestas. Pero eso es más que aportó un 2%. Por ejemplo, déjeme decirle. Usted lo contabiliza, mire. Déjeme decirle, el presidente, nosotros dijimos siempre que poder para el pueblo significaba que el presidente en el segundo mandato
iba a estar más vinculado con su base fundamental de poder y también con las mejoras de las expectativas de la gente en la profundización del cambio. Porque el cambio tiene varias etapas. Yo creo que ha cumplido etapas importantísimas. Pero le faltan otras etapas. ¿Desde dónde entonces usted pudiera aportar a esa profundización del cambio? Desde cualquier lugar que el presidente decida. Entonces, finalmente, para despedirnos, ¿cuándo usted se juramenta en el PRM? ¿Usted no se ha juramentado? No, yo estoy juramentado. ¿Ya se juramentó? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Tuvimos un gran acto de juramentación. Y recuerden ustedes que el presidente provocó él mismo una situación que habla de una gran intención. Él dijo, lo mejor no ha llegado. ¿Cómo? Lo mejor está por venir. Yo lo visualizo a decía el usted, presidente. lo visualizo en el día de... Él pasó por ahí. Usted sabe que todo lo que me tienen cariño a mí, y aquí me tienen cariño todos. Bastante. Quisieran verme en algún lugar, ¿entiende? Pero, vuelvo y repito, el presidente, usted sabe, ahora que usted habla de eso, una de las cosas en la que yo he fracasado es que yo soy primero ingeniero agrónomo, pero después de eso me hice abogado. Y después de eso hasta ciencia política estudié. Comunicador. Sí, porque yo, en honor a la verdad, sí es verdad que soy agrarista de manera fundamental, pero me preparé para lo que sea. De manera que así le facilito la situación. ¿Cómo no? Gracias a Tomás Hernández Alberto, dirigente político de una gran trayectoria, miembro del Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a la pausa.